Era una decisión que había que tomar. El primer año se facturaron 1.200 millones de pesos. Pero si es que todo esto es mío, ¿yo por qué lo tengo que compartir? Si es que todo esto es mío. No tenemos nada. Nada de nada, estamos en cero. Quedamos nuevamente en cero y de no tener dinero ni para la comida. O sea, ya cuando tú conoces la miel de ser empresario, quieres más de esa miel. Bienvenidos a De Cero a Cero, el viaje de los que se atreven, un podcast donde hablamos de emprendimiento y las historias de las personas que han comenzado desde cero y han logrado cosas increíbles. Y el día de hoy hablaremos de IMC, la empresa que básicamente me ha dado de comer toda mi vida. Empecemos desde cero a hacer IMC. Bueno, yo soy Rafael Sotomayor, soy actualmente ingeniero mecánico, sin embargo comencé como técnico tornero. Inicialmente yo trabajé a los 16 años como mecánico ayudante en unas fábricas que había acá en la ciudad, en el municipio de Soledad, y a los 16 años como que hice mis pininos como trabajador. Luego mi señor padre se jubiló, digámoslo así, y compró una maquinita. Esa maquinita, un torno, esa máquina la colocó en uno de los cuartos de la casa y ahí yo como comencé a mis pininos como tornero. Ya después de 2 o 3 años como mi papá enseñándome el arte del mecanizado por torno, me atreví a trabajar en unas empresas grandes. Había una empresa que se llamaba Correcta, fue la primera rectificadora en Barranquilla. El dueño era un suizo, fue la primera rectificadora en Barranquilla, fue el primero que se atrevió a rectificar los motores de carro de acá de la ciudad. Poco a poco esa empresa fue creciendo de tal manera que llegó a ser la más grande de Barranquilla y en el año 91 llegué yo como mecánico tornero. Rápidamente aprendí el complemento de lo que mi papá había iniciado decidí también rápidamente, apenas de pronto vi que ya había aprendido todo lo necesario de esa empresa, pues me salí de ahí y volví digamos, a donde trabaja mi papá, que era en un cuarto con una máquina, y pues lo que yo aprendí en esa empresa pues empecé a ponerlo en práctica. Después de ahí decidí estudiar ingeniería mecánica. Empecé unos semestres en la norte, sin embargo yo siempre he trabajado, nunca dejé de trabajar como mecánico tornero en la casa, y eso me afectó los estudios. O sea, cuando uno estudia ingeniería mecánica en una universidad paga, es muy difícil trabajar y estudiar, sobre todo esa carrera. Es enormemente difícil, yo tengo una presión bastante grande y en la Universidad del Norte no facilitan las cosas para que la gente estudie. Bueno, de ahí me salí. Para que estudien y trabajen. O sea, para estudiar, tanto en esa carrera como en esa universidad, toca dedicarse completamente Solamente a estudiar, solamente a estudiar. El enfoque tiene Una que ser vez, solamente estudiar. Una vez me acuerdo yo en un examen de física, llegué yo 1 hora tarde, 1 hora a un examen de física, y me dice el profesor que estaba, ¿por qué llegas tarde, Sotomayor? No, profe, lo que pasa es que estaba trabajando. ¿Y tú trabajas? ¿Cómo así? No. O sea, en esta carrera no se puede trabajar, y menos en esta universidad. O sea, el tiempo que debes dedicarle es 100%. Sin embargo, yo lo que hacía era trabajar para mis pasajes y mi comida en la universidad. Eso me afectó pues en todo. En los estudios, pues no era todo el tiempo el que yo dedicaba a la universidad. Y pues llegué a un punto en que dije, no, yo paro aquí porque realmente estamos perdiendo. Estoy perdiendo dinero, mi papá está perdiendo dinero y estamos perdiendo el tiempo. También fue difícil ahí porque
en la Universidad del Atlántico no se podía entrar de manera fácil. Yo apliqué 3 veces, a pesar de tener unas buenas pruebas del IFES, apliqué 3 veces y no quedé. Ya por último, en la cuarta vez, ni siquiera me escribió, mi hermano me escribió y quedé en ese momento. Bueno, mi historia es similar en los inicios a la del señor Sotomayor, porque también comencé a los 15 años. Yo había terminado cuarto de bachillerato en un colegio comercial y comencé a estudiar. A los 15, o sea, estás estudiando desde los 15. 15. Estoy estudiando desde los 15 en el SENA. En el SENA a los 15 años estudié secretariado general, porque venía de un colegio comercial, estaba la oportunidad, el colegio tenía convenio con el SENA y yo estaba en cuarto de bachillerato, que para esa época tú te podías graduar con un cuarto de bachillerato como bachiller, en mi caso comercial. Estudié en el SENA durante un año y estudié de noche el quinto de bachillerato. A mí no me gustó el estudio de noche, pues fue algo bastante impactante para mí. El 10º, exacto, el grado 10, fue impactante para mí, porque yo venía de un colegio como muy disciplinado, y pasarme a un colegio de noche para mí fue traumático. Y estudiaba en el día en el SENA y en la noche en el colegio. Entonces, durante ese año, una experiencia muy, digamos, gratificante, el tema del SENA, del estudio. Aprendí muchísimo, o sea, de hecho todo lo que me habían enseñado en el colegio yo sentía que lo estábamos poniendo en práctica, más todo lo que la complementación del SENA, o sea, era como si tuviera toda la parte de oficina, de administración, o sea, toda esa área, ¿sí? Y me enamoré mucho más de la contabilidad. Entonces, de ahí, después de terminar, volví nuevamente a un colegio de día, porque como no era mayor de edad, no podía trabajar en una empresa. Tenía que tener o la mayoría de edad o estar próxima a cumplirla para que me pudieran permitir hacer las prácticas en una empresa. Entonces, como no tenía ni lo uno ni lo otro, porque apenas tenía 16 años cuando terminé el SENA, me tocaba volver a estudiar. Entonces volví a estudiar otra vez. Sin embargo, en el SENA estaba abierta mi parte, eso se llama productiva. Yo había hecho mi parte lectiva, me faltaba la parte productiva. Las prácticas, exacto, y eso estaba abierto, significaba que cuando hubiera una vacante me iban a asignar. Así sucedió, estudié el grado 11 de día, conocí al que hoy es mi esposo, estamos hablando de 1991. En 1991 nos conocimos. 34 años. Sí. Y ahí pues comenzó toda nuestra historia. Yo diría que nuestra historia comenzó desde esos inicios. Ahí comenzaron nuestros sueños, ahí comenzaron nuestras peleas, ahí comenzó toda nuestra historia. Entonces, sí, también fue así. O sea, primero nosotros fuimos como escalando el tema del conocimiento y ya luego pasaron los años de la vida profesional, para resumir un poco. Pues, ¿cuándo empezaste la universidad? En el año 1992. Lo que pasa es que yo hice 2 carreras. Digamos que inicialmente, como estaba terminando el SENA, en el que había estudiado secretariado general, entonces no podía estudiar enseguida una contaduría porque no tenía los recursos. Mis papás no me podían pagar una carrera. Y bueno, gracias a Dios, al terminar de estudiar el grado 11, me salió un trabajo. Con ese trabajo me podía pagar una carrera, pero no tenía los recursos para pagarme una carrera profesional, entonces me pagué una carrera técnica. Comencé estudiando lo que para la época era muy el boom: análisis y programación de computadores. Así se llamaba la carrera, análisis y programación. Y durante la carrera me di cuenta que realmente lo que a mí me gustaba era la contaduría, porque cada vez lo de la parte contable me iba bien, pero las otras cosas de programación o sea, como que eso no me llamaba mucho la atención. Entonces, digamos que fue una carrera para el inicio,
pero no la terminé, no me gradué de eso. Apenas pude pagarme, no, entré en una empresa más grande, que fue Univol, y apenas pude pagarme mi carrera, Univol me daba un auxilio, yo presté en el ICT, y así, o sea, ya ahí sí tenía los recursos para pagarme mi carrera, y me pagué la carrera. Entonces, Univol me daba un auxilio, el ICT me daba una plata, y yo completaba con lo que ganaba, porque apenas también estaba empezando a meter ahí, comencé mi estudio. Fueron, sí, el tiempo que estudié, después de ahí ya. O sea, sí, pero tú estudiaste 5 años normal. 5 años sin parar, claro. ¿A los cuántos años después de graduarte? O sea, 3 intentos serían 3 semestres, 1 año y medio. Sí, pero no fueron seguidos, o sea, yo trabajaba de todas maneras. Por eso, a los... Yo de los 18 trabajo, de los 16. ¿A qué edad te graduaste del colegio? A los 18. ¿Y a qué edad comenzaste a estudiar? En el Atlántico, que ya fue la carrera. A los 25. Pasó todo ese tiempo, pasó lo de la Universidad del Norte, pasó un tiempo y luego fue que pude lograr entrar a estudiar en el Atlántico. En Atlanta, a los 25. Y en la Universidad del Atlántico, ¿sí te sentiste, o sea, ya ahí encontraste, dijiste, aquí es, Sí. voy a seguir mi carrera? Uh-huh. Sí, claro, ahí ya yo tenía más espacio para trabajar, yo nunca he dejado de trabajar. Trabajando, estudiando. En noveno semestre me hacen un señor me hace una propuesta de irme a trabajar a Cartagena. Ya te había casado. Ya me había casado, ya tenía una hija. En noveno semestre ya estaba yo. Ya estaba casado en décimo, sí, ya en noveno semestre ya tú tenías un año. Y me hacen una propuesta para irme a dirigir una empresa, a comenzar una empresa en Cartagena y a dirigirla. En ese momento yo tenía 30 años. Pues esa empresa trabajamos 2 años, en la cual surgió de cero a una empresa donde estable. Se facturaron el primer año, se facturaron 1.200 millones de pesos. Eso fue en el 2006. O sea, la plata valía mucho más de lo que Y costaba. el señor se le abona que tuvo una visión. Dijo, aquí tengo al ingeniero y aquí tengo al Aunque yo todavía no me había graduado. Él no se había graduado y yo tampoco. Sin embargo, yo tenía... los últimos semestres. Sí, sin embargo, yo tenía, digamos que el ímpetu y las ganas de salir adelante. Teníamos los conocimientos, teníamos las ganas. Entonces, yo me voy primero para Cartagena, iniciamos la empresa, compramos la maquinaria, y luego, de ya tener algo ya sentado, ese mismo señor llamó a Katia para que fuese la contadora de la empresa. En ese momento, ¿tú estabas trabajando en una empresa? Sí, claro, trabajaba en Camagüey, pero era una decisión que había que tomar. Renunciaste a tu trabajo para irme con Rafael, claro. Y trabajar juntos allá. Trabajar allá y llevarme mi hijita y llevarnos todo para Cartagena. Sí, pues la propuesta del señor es que fuésemos socios, digámoslo así. El señor era el capitalista, yo era el industrial, la persona que tenía el conocimiento y la mano de obra, porque me tocó trabajar desde cero, no como ingeniero, sino incluso manejando máquinas inicialmente. Ya cuando ya se tenían, bueno, yo trabajaba manejando máquinas, pero también era el comercial de esa empresa. Yo era el comercial, yo era el que iba a las empresas y conseguía los contratos. ¿Cómo fue el proceso de llegar a una empresa, decir, buenas, no tengo nada, pero les ofrezco? ¿Qué decías? Bueno, sí había algo. Sí, ¿Qué había? Era que se compró una máquina bastante moderna para la época, que era un centro mecanizado. Y con la fortuna de que llegamos a una empresa que necesitaba los servicios, pero de manera
urgente y de manera en gran manera, o sea, de manera magnitud. En gran magnitud, que era la empresa limitada en ese momento, Sí. Yo llegué a esa empresa y caí como anillo al dedo, o sea, esa empresa tiene varias secciones. Tiene la sección de roscado, tiene la sección de tratamientos térmicos, tiene la sección de pruebas hidrostáticas, tiene varias secciones, te estoy mencionando algunas. Sin embargo, yo llegué a una sección. ¿Cómo entré ahí? En este momento no me acuerdo. ¿Cómo hicimos la cita? No me acuerdo. Pero sí tenía el enganche de que teníamos una máquina bastante moderna. ¿Qué pasa cuando tienes una máquina moderna? Pues las personas les agrada, a los ingenieros les agradó que teníamos una máquina moderna y pues me mandaron a cotizar. En el transcurso de los trabajos y de lo que yo hice anteriormente, había cotizado ciertos trabajos pequeños. Sin embargo, estos trabajos ya eran de marca, de mayor, sí, más grandes, mayor nivel. Con la fortuna de que el primer año, o sea, 2 meses de haber entrado en nos llega en diciembre un contrato por 400 millones de pesos. Ya. Eso nos impulsó a contratar más personal y a contratar, a comprar más máquinas. Nunca les pasó, o sea, bueno, nunca les pasó que al contratar personal no hubo ese pensamiento como nadie lo hace mejor que yo, porque, o sea, ¿cómo contratar personal y dejarle la confianza de que sí lo va a hacer? Bueno, eso sí fue como un entrenamiento, porque el personal que se contrató para manejar la máquina, que en este momento era el plus de la empresa, no había en Cartagena. Entonces se contrataron 2 instructores de Bogotá, que fue donde se compró la máquina, y se le dio instrucción a todo el personal. Y de todo ese personal se escogieron a los 2 mejores, y de esos 2 mejores se siguió la instrucción y salió uno solo. No. De ese solo pues quedó manejando la máquina, y luego de eso se compraron un torno CNC, y después de eso un torno fresador. ¿Ese tiempo había CNC? Sí, había, o sea, el CNC ya data de muchos años. Lo que pasa es que en Colombia es muy costoso traer un CNC. Es la hora y traer un CNC nuevo es muy costoso. Entonces, ese era el plus. Contratamos al personal de Bogotá para instruirlos, y hubo una persona pues que dio la talla en ese momento y se quedó manejando la máquina. Al principio yo era el que la manejaba, pero ¿qué pasa? Que entonces hacía manejar esa máquina y estar de comercial y atender a los trabajadores y atender a los clientes. Entonces ya era muy pesado para mí hacer las 4 cosas, tenía que delegar esa función. Entonces me quedé con la de comercial, porque incluso contratamos un jefe de taller y yo me quedé de jefe del personal y de comercial. Ya. ¿Qué más te cuento? A partir de ahí, pues el señor que era como un socio, porque yo era era el capitalista, pues íbamos de la mano, hasta que el señor de pronto dijo: yo voy solo. En esa empresa, ¿cuál era tu función? Toda. De la parte administrativa. Toda la parte administrativa. Toda la administrativa y contable, lo cual significaba que yo tenía que hacer la plataforma de lo que es una empresa organizacionalmente, a nivel contable, a nivel administrativo, y que la parte operativa girara, obviamente, para la administrativa. Eso me enseñó, o sea, eso nos enseñó a ambos a cómo formar una empresa, a cómo crearla. De hecho, yo sin saber nada, porque apenas estaba saliendo de graduarme,
sin saber nada, sin haber trabajado como contador. Yo trabajaba como auxiliar, pero como contador no había trabajado. Es más, de hecho, en ese año que me fui para Cartagena fue que me llegó la tarjeta profesional. Entonces, estamos hablando del 2001, 2000, no, 2006. 2006, por allá así. O sea, yo estaba 3 añitos. No, tú tenías un año. Un año. 2006, yo tenía 3 años. Entonces fue en el 2003. Bueno, 2004, sí, 2004 que nos fuimos. Ajá, un año, tenías un año. Y esto, ya simplemente ahí empezamos, pues con todo lo que uno aprende cuando uno pasa por la universidad y no la universidad. Y no solamente en la universidad, por la parte laboral, Ajá, en la cual se trabajó desde mandos medios y se tenía lo que eran figuras como jefes de nosotros, en los cuales uno aprendía también cómo tratar a un trabajador. Gracias a Dios yo había trabajado en empresas grandes, empresas que sí ya manejaban, en capitales, manejaban cifras altas, y eso me ayudó de pronto, o sea, a entender claramente cómo manejar, digamos, las cifras y todo este tema. Así que 1.200 millones al año, pues para mí era claro que era un buen comienzo. Sí, fue el primer año. Fue el primer año y fue un buen comienzo. O sea, llegar a vender 1.200 millones y tener la estructura que armamos, el software contable que se hizo, o sea, todo, de cero a nada, fue mucho en un año. En un año, cuando ya la empresa hace su cierre, el señor ve que la empresa está bastante productiva, el señor, él es el capitalista, y pues nosotros que éramos unos apenas comenzando, no sabíamos mucho de nada, pero sí teníamos el conocimiento de que las cosas jurídicas tienen un deber ser. Entonces sabíamos que esa sociedad tenía que ser formal. Cuando empezamos a ver que no había formalidad, empezamos a hacer lo propio para que hubiera la formalidad. O sea, ya con el conocimiento, teníamos un familiar allegado que nos orientó y nos ayudó a hacer la documentación para que se formalizara la sociedad. Cuando el señor vio esto de la formalización, como que ya le empezó a incomodar y dijo, pero si es que todo esto es mío, ¿yo por qué lo tengo que compartir si es que todo esto es mío? Entonces, para resumir esa historia, él simplemente decidió, no es que yo puedo hacer esto yo solo, ¿ya? Si tú eres un buen ingeniero, pues contrato unos buenos ingenieros. Sí, claro. Entonces, si a ti te pago 3 millones, a ellos les pago 5 o les pago 6, pero no son mis socios. Soy socio. No son mis socios, son mis trabajadores. Sí, porque el problema empieza, o el inconveniente empieza cuando ya se da esos 1.200 millones y hay que repartir a una utilidad. Es correcto. Ya, yo iba, o sea, Pero ustedes habían hablado de lo de la sociedad cuando empezaron. Antes de empezar. Sí, claro. Eso quedó en palabras. Es correcto, pero como yo sé que las cosas en palabras y todos sabemos, se las ¿no? lleva el viento. Sí, esa es otra cosa, las cosas tienen que ser formales. Cuando siempre que se habla de una sociedad, de lo que sea, de un compartir, siempre debe haber un escrito. Una reunión, un escrito. O sea, las cosas importantes se deben plasmar en el papel. Y eso ayuda a que si a ti se te olvida un detalle, ahí está. Lo aclaramos y aquí está. Entonces, cuando ya tú ves esa formalidad, el Señor vio, bueno, no, es como así, sí, que todo esto es mío. Entonces ya, aquello de que entre más tengo, más quiero. Entonces, bueno, simplemente se terminó esa sociedad y nosotros no nos íbamos a echar para atrás, teníamos una experiencia, dábamos gracias a Dios por toda la experiencia que habíamos vivido, muy tristes porque nos había costado mucho sacrificio. O sea, de hecho, nosotros estábamos con la niña pequeña, yo embarazada de la segunda, entonces fue complicado ese final. Fue complicado para nosotros, pero teníamos ganas. Y lo más importante, teníamos una bendición. O sea, una bendición que era la primera, el sacramento del matrimonio, porque cuando tú estás con el sacramento, pues tienes bendiciones. Entonces, considero que esa fue nuestra primera bendición para continuar adelante. Nos teníamos el uno al otro, a eso me refiero.
nos teníamos el uno al otro. Y dijimos, bueno, vamos para adelante. Si ya pudimos hacer una empresa para una persona extraña, ajena a nosotros, intentémoslo para nosotros. Hagámoslo para nosotros. Sí, o sea, ahí nace digamos que ahí nace el impulso de construir una empresa formal. Pero ¿y por qué construir empresa y no simplemente buscar trabajo en una empresa pues como empleado? Porque cuando tú... O sea, ya cuando tú conoces o la miel de ser empresario, pues como que quieres más de esa miel. Ya volver a ser empleado cuando eras el jefe, cuando yo tenía a cargo 30 operarios, es difícil. Sin embargo, no fue fácil tampoco el comienzo de esa empresa. Salimos sin nada. O sea, la repartición que se debió dar de la primera utilidad, que era el 20% para mi persona solamente, él decidió que no le iba a dar. Y nosotros nos quedamos en el aire, sin más nada que nuestros sueldos en ese momento, y de pronto y como ya se había, digamos que había un problema, ya decidí yo no trabajar más ahí, me salgo y lo único que quedo, o sea, es con mi liquidación. Mi liquidación, mis primas, mi cesantía, y con esa liquidación, prima y cesantía de los dos, Ajá. es que tratamos de comenzar allá mismo en Cartagena. Sin embargo, ese dinero no era suficiente. Allá no era suficiente. No era suficiente para nada. Porque Cartagena es una ciudad costosa. Y algo importantísimo, como te decía, teníamos una bendición y no es mentira. La bendición inicial era que nos teníamos el uno al otro. Y la segunda era que teníamos el apoyo del señor Fernando Sotomayor. Él creyó en nosotros desde siempre creyó en nosotros. Y él, que tenía muy poco, lo dio todo para empujarnos. Su casa, todo lo que tenía, todo. Por decirlo de una forma rápida y que se entienda, todo lo hipotecó, lo entregó, lo empeñó para que nosotros formáramos esa empresa. Sí, claro, o sea, después de que nosotros ya pues renunciamos prácticamente de esa empresa, nos quedamos con que esa plata no era suficiente y que la maquinaria tampoco era suficiente, no teníamos nada de nada, o sea, estábamos en cero. Quedamos nuevamente en cero y pues con ayuda del señor Fernando, digamos que usando su nombre, él tenía una maquinita pequeña. La que tenía en la casa. La que tiene en la casa. Bueno, cogimos y él también, o sea, él se nos unió como socio. Ajá. Y puso esa maquinita. Ya. De pronto, simplemente con esa maquinita empezamos a remar otra vez en Cartagena. Sin embargo, la suerte ya no fue la misma. La cual yo tenía contactos, digámoslo así, la vendieron. La venden a un monstruo que se llamaba y después compra otro monstruo más grande que le llamaba. Ajá. Entonces ya cuando ese monstruo que es ya multinacional la compra, empieza con unos estándares de calidad donde los pequeños no tienen cabida. Ya sí. Los pequeños no tienen cabida y nos quedamos sin recursos y sin trabajo en Cartagena. Sin embargo, tratamos de remar. Y cuando vinimos a ver, ya debíamos hasta lo que no teníamos. Entonces, tomamos la decisión de, con lo poco que teníamos, volver a empezar, pero en nuestra ciudad natal, acá en Soledad, inicialmente. Mi papá tenía una pequeña casa en un barrio cercano a la nuestra y ahí metimos lo que teníamos. Y empezamos nuevamente aquí en Barranquilla. Esos contactos en Cartagena se habían perdido completamente. No había contactos en Cartagena. Y empezamos nuevamente a
remar aquí en Barranquilla, de cero. Bueno, con las dificultades que se tiene de no tener dinero ni para nada, o sea, ni para, O sea, a veces ni para la comida. la diferencia entre montar la empresa de Cartagena y esta era que allá tenían el capital, No, teníamos un pequeño capital que no alcanzó para nada. por eso, allá tenían el suficiente capital sin experiencia, acá tenían ya la experiencia, Y no pero teníamos no el tenían el capital. capital. Es correcto, eso fue lo que Sí, sucedió. entonces, Pero la experiencia ayudó a la paciencia. Ahí, o sea, fue difícil, no fue fácil, pero lo que queremos de pronto que te quede es que la experiencia te enseña muchas cosas y la mayor virtud cuando tú estás gestionando empresas se llama paciencia. Cuando tienes paciencia, tienes experiencia, sabes que eso va a resultar. Eso fue lo que sucedió. Fue difícil, vivimos las dificultades todas, pero ¿Cómo fue? las dificultades de no tener el capital, no, las dificultades, inicialmente no tener dinero ni para la comida. ajá, de no tener, pero tener las ganas de querer seguir. O sea, prestando aquí, prestando allá. El señor Fernando hipotecó la casa por 5 millones de pesos en ese momento. Eso era irrisorio porque esa casa cuesta 200 millones de pesos. Entonces, Sí. solo porque necesitábamos 5 millones para completar la compra de otra más, porque prestamos aquí, prestamos en una empresa que se llamaba Agape, que es para pequeños empresarios, Exacto. prestamos en Serfinanza. O sea, tocamos varias puertas, pero todos los préstamos eran miniaturas. Pequeño, Miniatura. Y no Entonces, completábamos. aquí, empezamos como a comprar más máquinas, pero cuando tú compras máquinas y te quedas nuevamente sin capital, pues otra no vez tienes capital de trabajo. no tienes capital de trabajo. Para el personal. No, de trabajo, para los Para el materiales. personal, para materiales, todo lo malo de las empresas grandes a las cuales uno les trabaja es que ellas no te pagan inmediatamente, ni te pagan, ni te dan anticipo, ni te dan ninguna prebenda. O sea, el valor que tú le des a ellos tiene que ser más barato Y además financiar. y apenas y adicional financiarlo 30, 60, 90 días. Anteriormente era hasta 90 días. Tuvimos una empresa que era 90 a 120 días. Pero eso es común en esta industria de la metalmecánica. Eso era Ya común. eso es general. Ya, eso fue como. Ya todas las empresas de gran tamaño quieren pagarle al pequeño empresario a 120 días. Y a Una más. empresa súper grande. Sí, son súper grandes. O sea, lo que estamos hablando de multinacionales. En este momento quiere pagar casi a 6 meses, o sea, O sea, le entregan 6 los trabajos y meses, sí. después es que le pagan. Uno entrega los trabajos, ellos usufructan de ese trabajo, luego lo gestionan y al mes de gestionarlo, o sea, llega un proceso de Hay gestión. procesos. Sí, pero es un proceso en el cual, no sé, es Pero como todo un eso poco es- amañado. Eso es como todo. A ver, nuevamente voy allá. Ajá. Este es un tema en Estábamos el que iniciando. nosotros de pronto diferimos un poco. Pero como- sin echarme hacia un lado, o sea, lo que trato de decir es que es difícil comenzar algo sin capital de trabajo. Total, sí. Porque todas las empresas en general tienen la misma política, todas. De pagar al pequeño empresario Después. Realmente no es que sea el pequeño empresario, lo que pasa es que son políticas de administración. Entonces la política de administración gestiona en que a mayor tiempo que pagas los servicios, ¿ya? Ellos, pues, el flujo, lo que se llama el flujo de caja, ellos trabajan con el dinero, o sea, los proveedores los financian. Eso es lo que es correcto, no es más. es correcto. No, ellos no les importa que seas pequeño o grande. Incluso hubo una ley Simplemente es hace una poco, no sé política. si la aprobaron o no en el Congreso, donde era prohibido que una gran empresa le debiera a más de 60 días a una pequeña empresa. O sea,
Claro, porque... es maltratar al pequeño empresario. ¿Y ustedes como empresa no podían aplicar eso con sus proveedores? O sea, No, porque a la pequeña empresa no le fía a nadie. A la pequeña empresa no le fía a nadie. Los proveedores no hacían lo mismo que ustedes con sus clientes. No le fía a nadie. O sea, tú no tienes nombre, no tienes capital, no tienes nada. Lo único que tienes son las ganas. O sea, nadie te fía. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un retraso. Tú tienes que conseguir el dinero, pagar lo que tienes que pagar en materiales para poder fabricar, y luego de fabricar esperar un largo tiempo para que el cliente te pague. O sea, es un largo tiempo en el cual tú vas a recuperar esta plata que incluso prestaste el interés. O sea, es algo que va en contra del pequeño empresario. Por eso es muy difícil. En nuestro caso, hay empresas más de otro tipo en el cual sí le pagan inmediatamente. Pero la empresa que nosotros comenzamos no era así. Siempre era 30, 60, 90 y 120 días. Es como ser una empresa de metalmecánica haciendo trabajos. O sea, nosotros teníamos componentes, haciendo fabricación de componentes para maquinaria industrial. Exacto. Y teníamos algo, o sea, estábamos cultivando algo, por decirlo de una forma. En ese tiempo en el que vivíamos las dificultades, en el que luchábamos, cultivábamos algo que se llamaba calidad y nombre. Al ingeniero Sotomayor ya lo iban reconociendo, ya lo iban identificando. Como un solucionador de sus, perdona que te interrumpa, como un solucionador de los inconvenientes y problemas que tenían en la maquinaria. A ver, como yo vengo inicialmente de ser ayudante mecánico, después trabajé un tiempo como mecánico tornero, después me instruí en la Universidad del Atlántico y después pasé, antes de terminar, como hacer algo así como empresario, jefe, pues cuando ya tenemos la empresa, ya tengo la suficiente experiencia como para solucionar un problema de una máquina muy rápido. O sea, se me vienen las ideas muy rápido y solucionamos rápido. Entonces, la gente quiere eso. O sea, soluciones de sus problemas rápido y facilito. Ya. En ese caso me llamaban, era muy conocido en la industria. Y llegó una empresa en ese caso que se llamaba en su momento, que llegó sola donde estábamos en este momento. Ella llegó solita, ni siquiera nosotros la buscamos, no. Su primer cliente llegó. Nuestro primer cliente fue a Condesa. Después fue Bimbo. Después fue al sitio de trabajo donde teníamos la empresa, el tallercito. Y otra que era, pues todas estas eran porque conocíamos gente dentro de la empresa, o sea, personas conocidas, y le tocábamos la puerta y nos daban, digamos que trabajo, por lo que te digo, o sea, éramos rápidos en solucionar en ideas los problemas que ellos tuviesen. Sin embargo, el problema seguía. El flujo de caja no era el principal inconveniente de todo emprendedor, de todo el flujo de caja. El flujo de caja. Claro. Tú no tienes dinero, no puedes andar rápido. Claro. Entonces, eso nos retrasaba mucho en el crecer. Incluso una vez nos mandaron un contrato millonario de unas plataformas petroleras que yo o sea, lo hablé con la empresa, fui, la visité. Nos dieron la orden de compra de unas plataformas para un pozo petrolero. Pero como éramos tan pequeños, espacio. Éramos pequeñitos, no había espacio. O sea, se podía hacer en otro lugar, alquilar otro lugar. Sin embargo, ellos vieron el espacio tan pequeño y dijeron, no, ustedes no pueden con eso. Ay, no. Sí. Y nos quitaron el contrato. No los anularon. Porque según ellos no podían. O sea, ya yo tenía mi plan de hacerlo en una zona más grande, de alquilar algo. Sin embargo, ellos no nos dieron la oportunidad de hacerlo porque nos vieron pequeños. En ese momento decidimos mudarnos de ahí. Ajá. Sí, o sea, estamos pequeñitos, aquí no vamos a crecer. Y nos metimos otra vez en meternos en otro compromiso, porque ahí no estábamos en alquiler,
sino ponernos en alquiler en un espacio un poco más grande. Exacto. Eso nos abrió las puertas en otras partes también, un poquito más grande nada más. Pasamos de 80 metros cuadrados a 250 metros cuadrados de área de trabajo. Eso nos abrió las puertas con las empresas, ya las empresas confiaban un poquito más en lo que teníamos nosotros y nos mandaban más trabajo. Sin embargo, sigamos con el mismo problema. Del espacio. Del capital. Del capital. Ah, ok. El capital, o sea, porque veníamos queríamos crecer, sin embargo, no, o sea, dábamos como un freno, teníamos un freno por la cuestión del dinero. Si uno da los trabajos muy baratos, pues pierde. Y si lo da muy caro, pues no te los ganas. Entonces hay que tener como un intermedio, un balance entre un trabajo que no pierdas y un trabajo costoso que no te lo puedas ganar. Y hay que ser competitivo, tanto en calidad como en precio. Si no eres competitivo en calidad y precio, pues no vas a llegar muy lejos. ¿En qué momento decidieron? O sea, ustedes comenzaron a informar. No, Nunca hemos sido informales. Nosotros salimos de la empresa esa. ¿En Cartagena? Sí, formalizamos inmediatamente con unas escrituras. IMC es el nombre. O sea, desde el momento cero, IMC desde fue el 2005, formal. Desde el 14 de septiembre del 2005, IMC ha sido formal. O sea, siempre han creído, o sea, no comenzaron como vamos a intentar, sino siempre han creído No, en ese Porque sueño. ya lo habíamos hecho. O sea, en nuestro intento, digamos, Ustedes sabían que sí se podía. sabíamos que sí podíamos hacerlo. Que sí podíamos O sea, sí. hacerlo. Porque ya lo habíamos hecho para alguien. Iba a ser más difícil porque no había capital. El capital inicial que hubo en la sociedad ese que lo colocaba el señor, no lo había en este momento. No teníamos la máquina de enganche, que era la máquina CNC, Nosotros teníamos que era la que llamaba. todo el conocimiento, las Sí, ganas. la experiencia y las ganas. Sin Teníamos embargo, teníamos eso. muchas cosas en contra. Entonces, pues dimos ya, bueno, hay un error, ahí nosotros cometimos un error en el sentido de que nosotros debimos venirnos, si nosotros terminamos allá, debimos venirnos a nuestra ciudad natal, donde conocíamos gente, donde ya confiamos un poco más en nosotros, pero en una ciudad donde no lo conocen a uno, donde no conoces, no te conocen, porque no teníamos a nadie en Cartagena, a nadie. toda nuestra Familia. donde ya te miran diferente, también es cierto, ya tú no eres el ingeniero de esa empresa donde tienes la máquina, no, ya tú eres un ingeniero, pero de una empresa mucho más pequeña, en la cual de pronto piensas que no tienes la capacidad de trabajo. Entonces ya no te dan el trabajo que se requiere para surgir. Nos tocó, como el cangrejo, echar hacia atrás y venirnos a Barranca Soledad, en lo cual volvimos a comenzar. Esas escrituras que se hicieron formalmente en el 2006, 2005 se trasladaron para la notaría de acá de Barranquilla. Claro. Y comenzamos nuevamente aquí En el 2008. a remar, con dificultades, pagos para los empleados difícil, a veces me tocaba pronto coger una máquina, empeñarla, para volverla a sacar más adelante para poder volver a trabajar. Sí. Así como trabajadores de pronto que no les gustaba trabajar. Ajá. ¿Cuál fue lo difícil? Como éramos de iniciar? pequeñitos, no les gustaba trabajar con nosotros. Yo tengo una anécdota de un soldador que me encontré después de haber trabajado contigo. Sí, de haber trabajado conmigo unos años yo lo tenía como soldador y en ese momento no tenía nada que hacer, ponerle a hacer. Y le puse a pintar una lámina y me dijo, yo no le pinto eso. Y prefirió renunciar a pintar la lámina, porque no había nada que hacer. Yo, bueno, píntame aquí para que hagamos algo. Eso no, yo no le pinto eso. Yo mejor renuncio antes de pintarla, o sea, ponerme a pintar. Sí. Era una deshonra pintar una lámina. En este caso, me lo encuentro años después y me dijo, ingeniero, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo no me acordaba de la cara y me dijo, vea, después de que yo le dije eso a usted, yo le renuncié a usted, yo duré
largo rato sin trabajo. Largo. Y me dice, eso fue una experiencia. O sea, me sentí, digamos que ofendido porque usted me mandó a pintar, pero era un trabajo, él me reconoció que cometió un error en ese momento. Ya. Y digamos que uno no debe como despreciar los pequeños trabajos, por muy pequeños que sean. Ningún trabajo te deshonra. Es correcto. El aprendizaje es que no hay trabajo pequeño. O sea, todos los trabajos, ningún trabajo te deshonra. Y no hay trabajo pequeño. Yo puedo, o sea, porque el trabajo es pequeño yo lo desecho. No. El trabajo pequeño como el trabajo grande, o el trabajo grande da más utilidades. Pero el trabajo pequeño es el que te mantiene en el tiempo. Los trabajos enormes digamos que no se dan todos los días, pero el trabajo pequeño sí se da todos los días. Entonces, como una vez yo fui a una conferencia de microempresarios donde decía, uno debe tener su carrito de paleta. Aprendimos eso. Sí. ¿Qué es el carrito de paleta? El carrito de paleta es el que vende todos los días. Tú vendes todos los días, eso te ayuda a mantenerte en el tiempo. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo, a mitad de tiempo, te llega un trabajo enorme, grande, en el cual tú eres capaz de hacer y lo haces. Ya, cuando tú haces ese trabajo, ahí tienes la posibilidad de inyectarle más capital a la empresa. O sea, no es coger y repartir el dinero, no. Los japoneses incluso tienen una repartición de utilidades se da después de los 20 años. ¿Ya? Y la política de repartir utilidades el primer año, o mejor dicho, nosotros llevamos 18 años y la idea es siempre invertir, o sea, reinvertir sin pasar trabajo ya, sin pasar necesidades, pero sí reinvertir. En este momento estamos en reinversión. Estamos en reinversión en sistemas de gestión de calidad y estamos en reinversión de maquinaria computarizada, como la que tuvimos manejando hace años, pero ya es más propia, ya no es de otra persona, ya en el favor de Dios estamos en esa etapa de reinversión. IMC ha sido una empresa que ha evolucionado. Podemos decir claramente que IMC ha ido escalando, ha subido paso a paso sus niveles en todo sentido, con el personal, con el conocimiento, y nosotros mismos hemos aprendido también a organizarnos. ¿Sí? Hemos tenido también el apoyo de entes como la Cámara de Comercio, que nos hay que apoyarse mucho en esos entes, Cámara de Comercio, donde te dan, sobre todo para las estrategias de negocio. Sí, correcto. Entonces ahí aprendimos mucho, ahí fue donde nos quedó muy claro el tema de que debemos tener un ingreso constante, al cual, como decía Rafael, le llamábamos el carrito de paleta. Eso no es más que tener un ingreso fijo, definido, que no baje, para que cuando haya un ingreso, digamos, esperado, porque siempre esperamos encontrar ese proyecto bueno, pero no sabemos cuándo va a llegar. Entonces, cuando ese proyecto bueno llegue y ese ingreso esperado llega, entonces ya es como cuando llega o se busca, o sea, realmente buscar, vender el carrito de paleta mientras se encuentra, o sea, no es que él va a llegar solo, no. Esos contratos no llegan solos. Ningún contrato llega solo, eso hay que buscarlo. Y hay que cotizar 1, 2, 3 veces. A veces un contrato grande dura a veces hasta un año para que lo definan. Ya, dura grande de 800 millones. Entonces, pero siempre estamos trabajando al diario, al mes, de trabajo pequeño. Pero un contrato ya macro no se da todos los días. Ya. En ese momento. Pero cuando se da, te puedes sostener varios meses
sin que tú dejes de tener tu carrito de paleta. Es decir, Es correcto, tienes o tu sea, carrito de el paleta. contrato te puede durar varios meses, o sea, puedes conseguir un contrato grande de 6 meses, de 7 meses, por ahí tenemos uno que todavía estamos haciendo, va como 3 años, pero 5 ya. ahí va, y ahí vamos nosotros trabajando también. Sí, pero eso o sea, Entonces, de pronto se entró la pandemia. Exacto. La pandemia dejó a todo el mundo sin Espera, no nos adelantemos. Estábamos hablando de cómo de que llegó. Ay. Sí, llegó ahí. Bueno, ya hablaste de eso. Una empresa de hierro, Ajá. fabricante de varillas, de láminas, comercializa varillas, láminas y similares. Lo que es el hierro para la construcción y láminas y vigas y todo eso. Un día cualquiera nos llegó el ingeniero de mantenimiento. ¿Tú lo conocías? No, él llegó. Él llegó. Y ¿Por qué llegó? no llegó porque iba a hacer un trabajo. Pero No, eso, teníamos buena fama. Siempre hemos tenido por la zona. por la zona, de trabajar bien, de prestar unos servicios, porque nuestra empresa es de servicio, de prestar un buen servicio con calidad. Y llegaron recomendados por alguna persona. Llegamos, le hicimos nuestro primer trabajo, nos inscribieron como proveedores de ellos y a partir empezó otra, se convirtió en nuestro principal cliente inicialmente. Nos llamaba para todo, le trabajábamos día, noche, festivos, domingos. Ellos sabían que ustedes eran sus salvavidas. Sí. Luego, nuevamente llegó un monstruo y compró. Y por esas cosas. Y por esas cosas de la vida, Ese monstruo. lo que nos había negado en Cartagena, no lo dio acá mismo en Barranquilla, porque la misma empresa que nos negó trabajo porque éramos pequeñitos en Cartagena, o sea, que nosotros logramos trabajar un tiempo estando en Cartagena. Como llegó el monstruo y no tenían cabida los pequeños, pues nos sacaron como proveedores. No nos volvieron a llamar para cotizar. Resulta que ese monstruo era también el dueño. El mismo monstruo era el dueño de Compromiso, que se llamaban. O sea, a nivel son socios a nivel mundial, son socios y tienen una compañía que es la que le compra a ellos, o sea, la que hace el servicio de compra para todos sus artículos, para servicios, artículos. Entonces, ese mismo monstruo nos llamó, que nos sacó allá, nos dañó acá y nos inscribió nuevamente y empezamos nuevamente como a surgir un poco más con esos trabajos más continuos, más costosos, más grandes. Y pues poco a poco fuimos pues escalando en otras empresas también, del mismo grupo, de varias ciudades como Cali. Desde la base de aquí le cotizamos a Cali, Manizales, Medellín, Cartagena y Barranquilla, solo con esa empresa, porque mandaban de esta empresa, de la otra, que era su trabajo, conseguirle los servicios a las 5 o 6 empresas, y le cotizamos y empezamos nuevamente con esa labor, con esa empresa. Eso nos ayudó mucho. Sin embargo, seguimos con el mismo problema. El capital, flujo de capital. Flujo de trabajo, flujo de caja. Flujo de caja, eso. Flujo de caja. Cuando uno empieza una empresa, los bancos a ti no te prestan. No le prestan nada. Los bancos no te prestan suficiente, sí te prestan. Pero muy poco. Los bancos te prestan y cuando tú comienzas una empresa hoy en día, yo puedo dar este consejo. Tienes que, ser grande en la medida que puedes ser grande. ¿Qué significa? Cuando tú no tienes nada, tienes cero, necesitas el apoyo financiero de las entidades crediticias, como los bancos, tienes que empezar a ese ritmo y trabajar a ese ritmo. Yo hoy lo logro entender
Y justo ayer estaba hablando con una analista de, de finanzas y eso era lo que concluía. O sea, una empresa pequeña o una persona de cero empieza, por darle un ejemplo, empieza con cero de ella y va y toca la puerta en una entidad y te prestan 5 millones. Tú debes comenzar con esos 5 millones y tratar de gastarte hasta los 5 millones para que los puedas trabajar y puedas pagar los 5 millones. El siguiente, o sea, es un crecer lento, pero es un crecer seguro. El siguiente crédito que te va a dar la entidad ya no va a ser por 5, te lo van a dar por 10. Entonces tú lograste pagar esos 5 sin extenderte más, o sea, sin aumentar tu capacidad, porque si lo aumentas vas a necesitar más, no vas a tener, o sea, se vuelve al principio toca ser restringido, paciente hasta para producir, porque si no pierdes la proyección del flujo. Entonces, cuando terminas te van a dar más, cuando terminas te van a dar más, y si así sigues, vas a crecer rápido. Lo que parece lento, porque es que puedo hacer 15, sí, pero es que tienes capital para hacer 10. Ejemplo, haz solamente 10, aunque puedas hacer los 15, porque es que lo que estás asegurando y lo que estás cuidando y lo que vas a cuidar es el seguro de tu financiación. En el evento que tú te caigas con las entidades crediticias, en el evento en que tú no cumplas la proyección financiera con la que te han apoyado, ahí se te cae todo. Se te cae todo. Entonces, por eso se suele decir que una empresa no es estable sino después de 25 años, lo cual es una total realidad. A los 5 años una empresa se desmorona, pero fácil. Sí, porque apenas a los 5 años es apenas la primera etapa, es cuando el bebé apenas va a gatear, apenas, o sea, un bebecito apenas va a gatear. O sea, a los 5 años, si una empresa pasa de 5 años, uy, le viene la siguiente etapa más difícil. Pero hay que hacer un símil entre una empresa y un hijo. Es que alimentarlo todos los días. Alimentarlo todos los días. Y cuando ya va creciendo, que ya entra de pronto haciendo un símil en la universidad, hay que meterle más inversión. Eso es lo que se debe hacer, inyectar la inversión para definitivamente estabilizarla y mantenerla en el tiempo. O sea, uno va en una carrera subiendo, y ya llega el momento en que ya debe estar estable, ya dependiendo de los mercados también. Ya. Pero también hay libros donde le dicen que por lo menos se acabó el queso. O sea, tú tienes que buscar el queso donde lo haya. No solamente, porque estás aquí, te descuidas y dejas de buscar el queso. No. Tienes que seguir buscando el queso, pero ya tú tienes un respaldo. ¿Qué respaldo tienes? Ya tienes una empresa que te respalda. Ya. Y no una empresa pequeña, una empresa ya mediana. Pero ya eso te respalda tu nombre, ya la gente que va con más seguridad a contratarte. Ya. Pero para poder tener ese respaldo tuviste que haber tenido una disciplina. Disciplina, subir en el tiempo, en un diagrama. Porque también se trata de eso, un aguante. Que yo le digo aguante, pero otras personas le llamarán, ¿cómo es? Sí, el madurar en el tiempo. Exacto, es muy importante para esa empresa. Madurar, o sea, la empresa tiene que madurar para poder seguir. Hoy en día, ¿en qué? ¿Qué ha sido lo más difícil hablando de tratamiento de empleados? Tratamiento de empleados. O sea, sí, el saber que tú eres la cabeza, el saber que... Sí, el manejo del personal. De ambos lados. Porque tanto tú como... Lo más complicado de una empresa, y sobre todo una empresa cuando tiene vínculos de sensibilidad, sentimentales, o no sé cómo le quieras llamar, lo más complicado está justamente en entender el trabajo del uno
y el trabajo del otro. Por lo menos en nuestro caso, él es la parte operativa y yo soy la parte administrativa. Sin embargo, algunas veces, aunque están al nivel, porque digamos que son las cabezas, somos las cabezas visibles, pero él es operativo y yo soy administrativo. La parte operativa sin la gestión administrativa no funciona, porque sencillamente no va a tener control. La parte administrativa no tiene nada que administrar. La parte operativa no La parte administrativa no la hay. Correcto, entonces son estos. Tú eres una persona que tienes claro el profesional que eres. Simplemente, no es mentira, puedes buscarlo en muchos, o sea, uno tiene que aprender a separar la parte laboral de la parte personal. Cuando logramos hacer eso, la empresa fluye mejor. ¿Y por qué es fantástico trabajar con tu esposo? Porque cuando las cosas están mal, tú luchas porque es para los dos. Y cuando las cosas están bien, tú eres feliz porque son los dos. O sea, es igual que el matrimonio en las buenas y en las malas, solamente que este es un matrimonio laboral o la sociedad. Sí, o sea, es igual. El matrimonio de hecho es una sociedad. Claro. Entonces, yo considero que sí, que es sano, es bueno, siempre y cuando existan las madurez en ambos personajes para sobrellevar, aunque la tenga uno solo, con que uno solo la tenga, eso sale adelante. ¿Cómo es trabajar con los familiares? Porque se habla mucho de que, o sea, no, independientemente de los esposos, sino ya no, siendo... Una cosa es que por eso ahí voy. Es que ustedes dos son cabeza, pero teniéndolos como trabajadores. Cuando Lo que pasa es que hay gente que por más que sea familiar o no sea familiar, o sea familiar o no sea familiar, hay mucha gente que de pronto no está hecho para ser empresario o microempresario. O sea, no todo el mundo está para esta vida. No. Hay gente que, o sea, le gusta recibir su sueldo y ya, y no le importa más nada. Pero como socio de una empresa, uno tiene que saber saber que hay sacrificios que hacer. ¿Cuál fue uno de los más grandes sacrificios que tuvieron que hacer empezando? Nuestros hijos, nuestras hijas. Pero o sea, que tuvieron que sacrificar. El tiempo con los hijos. El tiempo con los hijos, claro. Claro, ¿verdad? Eso. Nosotros. El tiempo con los hijos se sacrifica mucho. Claro, nosotros. Mientras que tú tienes un horario en una empresa donde tú tienes un horario estable, o sea, ya tú sabes que tu papá va a llegar a tal hora. Yo nunca sabía a qué hora iba a llegar. Claro. Yo no sabía a veces a qué hora almorzar. Ya. Entonces, sacrifica uno mucho el tiempo, incluso a veces la salud, porque es más tensionante para el propietario que para un trabajador. El propietario, el trabajador hace su trabajo, recibe ese sueldo y se va. Si lo hace bien, si lo hace mal, la pues, bondad de todo esto, perdón, y para complementar que de pronto no se sienta, porque pareciera que la bondad de ser empresario y el norte que nunca perdí, y perdimos porque creo yo que Rafael también, yo siempre valoré, como trabajé siempre en empresas, o sea, bueno, yo sí desde los 17 años, 18 años comencé a trabajar en una empresa hasta los 26, fueron casi 10 años. Trabajé muchos años en empresas grandes y lo que yo siempre valoré fue el tiempo. Ese tiempo que me hizo falta de pronto también con mis hijas, pero era un tiempo en el que de pronto yo no podía estar con ellas en un momento, pero podía estar en el momento que yo quisiera. Es decir, en una empresa tú no puedes estar con tu hijo en el momento que tú quieras, sino en el momento que te lo permite el horario que te asignan. Aquí no, aquí yo trabajaba así, algunas veces me extendía, tocaba más, nos sacrificábamos, pero al mismo tiempo cualquier día también podíamos atender nuestros asuntos sin importar que fuera un día de semana o no, porque teníamos
digamos, teníamos Así. ese control. Por Desde un uno, lado, la libertad en es- cierto tiempo o sea, de el tener tiempo, la disposición para, pero hay otros momentos en los cuales esa disponibilidad no la hay por el trabajo, por el exceso de trabajo, porque hay problemas, porque un trabajador no vino, porque se enfermó, y al ser una empresa pequeña, un trabajador que falte es importante. O sea, Sí. si tú tienes 10 trabajadores y te falta uno, ya es el 10%. Si tienes solamente 5 trabajadores y te falta uno, ya es el 20%, hablando a nivel de porcentaje. Entonces, y uno tiene que suplir esas carencias en esos momentos, en la cuestión de servicio. Estamos hablando que esto es una empresa de servicio, no es una venta, no es una venta de un producto. Cuando eres empresario con ganas, tienes que tener claro que tú vas a hacer todo y que tú debes saber de todo. El hecho de que el ingeniero tuviera el conocimiento del técnico, del ayudante, del técnico y del ingeniero. Del ayudante, del técnico, el tecnólogo y del ingeniero. O sea, él podía hacer los 4 cargos. Él podía hacerlos al mismo tiempo. Sí, podía hacerlos. O sea, tenía el conocimiento de todo, por lo tanto, aunque él fuera el ingeniero, el ayudante no le iba a decir, es que esto se hace así. No, es que esto se hace así porque yo también, o sea, lo sé hacer. Entonces, pero no se dejaba meter los dedos en la boca, como se dice normalmente. Y el hecho de que yo hubiera empezado como secretaria me daba digamos, la disponibilidad para saber dirigirme a un cliente como la secretaria que lo sabe hacer, para saber dirigirme a un gerente como la gerente que, o sea, es igual. Entonces, vivíamos los diferentes roles desde el escalón más bajo hasta el escalón más alto, aunque fuéramos nosotros mismos. Entonces eso nos ayudó también mucho. Claro, porque es que en la universidad, bueno, a mí me pasa mucho que a mí me dicen, tú no vas a hacer eso es de un tecnólogo, eso es de un técnico, pero ya sabiendo... No es que lo vayas a hacer. Pero, o sea, pero claro, debes saber cómo hacerlo. Correcto. O cómo dirigir a la persona, porque si la persona lo está haciendo mal, ¿cómo le dices tú cómo hacerlo si no sabes hacerlo? Es que ¿Qué pasa? Que aceptas lo que la persona diga. Eso me pasa ya sea con compañeros o profesores, que simplemente no me voy a dedicar a eso, no tengo por qué saberlo, no me interesa. No. Entonces... No, en esta profesión de la parte de ingeniería mecánica. Creo que sería de ambas, porque también en la parte de secretaría y en todas las profesiones. Sí, en todas las profesiones debe haber un nivel superior y un nivel, digamos, el escalón en el que comienzas a subir al nivel superior. Y cada paso debes hacerlo bien para que siempre tengas claros los conocimientos, aunque sean cosas simples. Incluso, o sea, hay hasta técnicas para barrer un sitio, hay una técnica para barrerlo bien. O sea, sí, o sea, las cosas que parecen simples, sencillas, hoy en día está comprobado que bajo una técnica o una estrategia se hace mejor, más rápido, más fácil y más eficiente. Me estabas hablando de tener como empleado a un familiar. Sí. Tener empleado como un familiar es una bondad por un lado, pero también un karma por el otro. Por la cercanía, ajá. La cercanía. Sí, la cercanía no es fácil darle una orden a tu hermano, o a un primo, o a un tío, y que él te vea no como ese primo, como ese hermano, sino como el jefe que en ese momento eres. O sea, prácticamente diría yo que hay que culturizarlo primero para poder que esa persona lo vea a uno y viceversa, uno a un familiar como un jefe. O sea, tú viviste una infancia con un primo o con un hermano y después él recibe órdenes tuyas o tú recibes órdenes de él, y acatarlas a cabalidad sin que te afecte, sin que te ofenda o alguna cosa. Es difícil. Las empresas familiares por lo general culminan muy temprano, ya por esa
Las Por empresas esa- familiares. Sí, Cuando hacen parte de la sociedad de la empresa, sí, pero de lo contrario no, pero es por esa razón que él te está diciendo. Si no se tiene claro lo que se va a hacer y quiénes están liderando antes de comenzar, entonces suceden esas situaciones. Pero si eso se tiene claro, pienso que no. Pero, o sea, Sí, lo difícil ni es siquiera una cultura. es trabajar, sino creo que al momento de llamar la atención. Sí. Esa llamada de atención, eso se va, por más que quiera la persona, se va directamente al núcleo A la familiar. personal. Al lo núcleo personal. familiar. Sí. Así Se va es. al núcleo familiar. Entonces, se crean situaciones donde ya no trabajan igual, ya es difícil, es diferente, Complicado. complicado, complicadísimo. Si pudiera volver el tiempo atrás, algo que harían diferente en la empresa al iniciar. Iniciar. Yo te lo dije, No, o sea, yo lo quería diferente. al iniciar la empresa, Es apoyarme financieramente hasta donde yo podía financieramente dar. O sea, no buscar como varias alternativas. O sea, sí, No. varios. O sea, no sobre girarnos en sí, o sea, sobre en el endeudar. en el manejo del dinero uno tiene que ser muy cuidadoso. Ujú. Porque tú te ganas 2 pesos y quieres reinvertirlo todo. No, tú no puedes reinvertir todo. O sea, tienes que reinvertir una parte. Y tienes que dejar un colchón siempre para cuestiones, para emergencias. Para emergencia Siempre. y tienes Para emergencia o para oportunidades que se te presenten. Se te presenta una oportunidad, pero si no tienes el dinero, pues no la puedes, De no todas la puedes maneras. aprovechar. ¿Cuál es lo mejor cuando tienes deseos de empresa? Exacto, formar empresa antes de formar familia. Porque cuando cuando formas empresa teniendo familia, es complicado, porque es que si tú lo miras, una familia también es una empresa. O sea, si lo miramos desde el punto organizacional, estructural, también hay un jefe. Entonces, ¿qué no haríamos? Que harían diferente. ¿Qué haremos diferente? El manejo del dinero. El manejo del dinero. Te pongo un a ejemplo nivel claro de con un error que cometimos financiero. nosotros. Y es que en un contrato, o sea, nosotros actualmente ya somos propietarios de la planta como tal de la empresa, de 600 metros cuadrados con una maquinaria. Sin embargo, en el momento en que nosotros accedimos al leasing del préstamo de la planta completa, nos gastamos todo el dinero metiéndole el dinero a la planta. Sí. Nos quedamos nuevamente sin dinero y Le metimos todo en la bodega y nos quedamos sin dinero para otra vez sin trabajar. dinero. Otra vez empezamos a pillar. Se descapitalizaron. No. Nos descapitalizamos. Eso hicimos. Pero aseguramos aseguramos una propiedad. O sea, En sí, poco tiempo. reinvertimos. O sea, como O te sea, decía, si te llega un trabajo grande, reinvierte. Mantente en el tiempo con un carrito de paleta, te llega un trabajo grande, tienes una buena ganancia, reinvierte. No te la gastes, reinvierte. Si quieres que la empresa siga. Exacto. Si quieres que la empresa muera, no reinviertes. Sí, o sea, la estrategia de una empresa, para que una empresa se consolide, es esa, reinvertir. Pero la estrategia para colchón. para Sí, estabilizarte en no el reinvertir tiempo. todo. Lo Bueno, que te no ganes. es reinvertir, sino guardar, porque al final va a ser una inversión a largo plazo. Sí, pero también la financiación tienes que cogerlo al mayor plazo sin miedo, sobre todo a la parte locativa. Nosotros, Sí, la parte locativa si es muy nosotros costosa. nos echáramos para atrás, lo volveríamos a pensar y de repente no cogeríamos a tan corto tiempo y de pronto la figura también la analizaríamos más, ¿ya? Porque de pronto un crédito hipotecario para una empresa que está comenzando, que se está estabilizando, hubiese sido un poco más Flexible. respirable para nosotros
Sin embargo, con todo y lo apretado lo sacamos adelante y en más corto tiempo. Quizás si no lo hubiéramos hecho así, hoy no podríamos decir, ya, la parte de financiera, la parte del apoyo crediticio, Sí. tendríamos que revisarlo para de pronto haber sido más sólidos desde antes. Es lo único, pero con todo y eso, yo me siento satisfecha como van las cosas. ¿Cuál ha sido el mayor logro en su vida profesional? Es decir, en cada área. O sea, ¿cuál es el proyecto más grande que has tenido? Bueno, la empresa en la parte administrativa es un gran logro tenerla estable, tenerla... Poder lograr, exacto, llevar a una empresa durante 19 años, digamos, ante los entes que nos vigilan, libre de todo señalamiento, eso es un gran logro. No es fácil, digamos, tener un manejo limpio ante la DIAN, ¿sí? Y mantener eso, Estando con deuda. Estando con deuda, sobre todo, trabajar con los impuestos, mantener, o sea, Sí, porque eso es fácil. otra cosa que tiene Colombia, es que los impuestos de Colombia, No bueno, es eso. ahora actualmente hay una modalidad muy buena, que es el sistema, el régimen simple de tributación, es muy bueno para los microempresarios. Pero el régimen que abarca a la empresa, a la mayoría de las empresas, que es el sistema de renta ordinaria, es muy duro, es el 38% de la utilidad de la empresa. Anual. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno, en ese caso, es socio y dueño del 38% de tu empresa. Sí, y entonces, ¿qué suscita eso? Que de pronto, de repente es lo que hizo que existiera la propuesta del RST, que es el régimen simple de tributo. Eso es lo que propone cuando tú tienes que pagar una renta del 35%, creo que está, 35% al Estado, pero el Estado te dice, bueno, me pagas el 35% de tu renta, pero te doy la posibilidad de que me digas cuáles son tus ingresos y cuáles son tus costos. Entonces sucedía mucho que la gente vendía 1.000 millones, pero en sus costos tenía 400 millones y en sus gastos tenía otros 400 millones y la utilidad era 200. El gobierno solamente te permite que reportes la utilidad y sobre la utilidad supuestamente es el 35% para ellos. ¿Qué hace la gente? Aumentaba esos costos, aumentaba esos gastos y bajaba la utilidad. ¿Qué hizo el gobierno? Te meto el muisca. Me vas a poner tus costos, pero quienes te dan, o sea, los costos son los proveedores y toda la gente a la que tú le compras y toda la gente a que, bueno, toda esa gente, si tú le compras a ellos, yo también lo voy a saber. Si tú le vendes a ellos, yo también lo... O sea, empezó la DIAN a hacer lo que hacen en todos los países de talla mundial desarrollados, que es el control de todo lo que es todo. Las ventas y las compras, exacto, ellos cruzan todo y antes de que tú hagas tu declaración, ya el gobierno viene y te manda tu declaración. La declaración sugerida para usted es esta. Ajá. Porque estaba sucediendo. O sea, es transparente. Esto. Entonces, con el RST, ¿qué pasó? No me interesan tus gastos, mucho. No me interesan tus costos, solo me interesan tus ingresos. Eso es lo que hace el RST. Es la diferencia. No me interesan tus gastos, gástate lo solo que quieras. Lo que te entra dinero, de ese dinero que te entra total, tú vas a dar un impuesto. Tú vas a dar un impuesto, eso es una tabla. Pero ese es el régimen simple. El simple de tributación. No el ordinario. No el ordinario te pide el 38% de lo que tú te ganas. Exacto. O sea, lo que trabajaste. Entonces, ¿qué pasa? Que eres socio, el gobierno es socio del 38%, el 35%. Ahora este te dice, bueno, dependiendo de una tasa, me das el 1.5, el 1.6, el 2% o el 3.5. Sí, eso mejora, simplifica la parte contable de las empresas. Bueno, ahí sí, hasta cierto tope. Hasta cierto tope, sí, cierto tope. Hay un tope. Hay un tope. Y además
de que te dice, o sea, tú nada más con ver, o sea, no es 200 millones por el 35% o 1.000 millones por el 2%, o sea, nada más con hacer esa regla, tú sabes cuál régimen estás pagando menos impuestos por ahí. Y además de eso te permito que también aquí en me pagues el ICA. Además de eso, lo que tú le estás pagando por pensión a tus trabajadores, te dejo que te descuentes un 25% y te lo abones al impuesto. O sea, facilitó facilita mucho. mucho. O sea, no es que ayude, sino que lo que tú pagas, o sea, te lo reconoce y tú, pues, también con conciencia rentas. O sea, pagas el impuesto por una venta que estás teniendo. Pero el fruto que ha tenido por estar viviendo aquí en Colombia. Entonces, ¿qué se le recomienda a los microempresarios? El RST. Régimen simple de tributación. Es mucho más sencillo. Y muy conveniente para los pequeños empresarios. Consejo para la gente: emprendan. Emprendan todo lo que más puedan. En una idea, saquen adelante sus ideas. Escríbanlas. Y sáquenla adelante, pidan un préstamo inicial. Si ustedes tienen un dinero, ese dinero manténganlo ahí, guárdenlo un poco y hacen un préstamo. Trabajen con el préstamo y en las dificultades o en las necesidades utilicen el dinero guardado. Trabajen con la parte financiera, la parte bancaria, trabajen con préstamos a plazos en los cuales ustedes puedan ver que pueden pagar. Por el otro lado, organícense. La organización es muy importante para una empresa. Mensualmente revisen sus finanzas. No den todo por sentado. Mensualmente revisen sus finanzas y hagan una conclusión de cuánto ganaron o de cuánto perdieron. Y si perdieron, ¿por qué perdieron? Y si ganaron, ¿por qué ganaron? ¿Qué sucedió en ambas situaciones? Reinviertan también. O sea, si ustedes quieren, piensen en grande, reinviertan lo mayor, o sea, lo que más pueda sin quedarse sin capital de trabajo. Reinviertan. Reinviertan en compra de productos, reinviertan en compra de maquinaria, reinviertan en trabajadores. La reinversión no solamente es comprar productos o maquinaria, se puede reinvertir en contratar más personal. Bueno, más personal y buen personal. Eso también es una reinversión. Cuando ustedes tienen la capacidad de saber que ustedes pueden contratar a otra persona y que tienen de pronto asegurado 6 meses de su sueldo, reinviertan, contraten al personal, que ese personal le va a dar sus frutos. Ya. Y las ventas, reinviertan en ventas. Tienen que personal comercial. Es muy importante el personal comercial. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Y cero miedo.